Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y el verbo era Dios. Todo fue hecho por él, y sin él nada fue hecho. Sin él todo nada es. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La oscuridad se ilumina, la luz resplandeció a su orden. En el principio era el verbo. Oh Señor, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todo fue hecho por él, y sin él nada fue hecho. Sin él nada hecho fue. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La oscuridad se ilumina, la luz resplandeció a su orden. En el principio era el verbo. El verbo hecho carne, y entre nosotros habitó. El unigénito del Padre, su gloria nos iluminó. Ya que el verbo fue hecho carne, y entre nosotros habitó. El unigénito del Padre, su gracia nos iluminó. Y gracia sobre gracia derramó en su plenitud. Amor incomparable, dulce nombre de Jesús. Y gracia sobre gracia derramó en su plenitud. Y muy inagotable, dulce nombre de Jesús. Y gracias derramó en su plenitud. Amor incomparable, dulce nombre de Jesús. Y gracias derramó en su plenitud. Amor incomparable, dulce nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, muy hermosa la alabanza. Qué bueno es que podamos compartir, ¿no? Esta música que se inspira en la palabra de Dios, ¿no? Una hermana más o un hermano más que quiera compartir en esta tarde. Bien. ¿Me escuchó? Dios bendiga al hermano por la hermosa alabanza. Amén, gracias, hermano. Voy a leer el Salmo 71 del versículo 1
al 3 inclusive. Le voy a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 71. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado un mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Esto me emociona mucho porque Él me curó de cáncer. Es mi roca firme. Él es mi roca que fue la que me salvó de cáncer. Por eso que siempre lo leo a usted. Este salmo. Dios bendiga a las hermanas. Muchas gracias por compartir, y ciertamente que el Señor Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos. Una hermana más que quiera compartir en esta tarde. Yo quería compartir también, sí. Pastor. ¿Cómo no, hermana Gabriela? Santiago 5, verso 15, que dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Gracias, Gabriela, por compartir. Si hay alguien más, si no, voy a ir al texto de las Sagradas Escrituras. Bueno, te oímos, Viviana. Vamos a sacar. Tengo para compartir el Salmo 66, versículos 18 y 19. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Damos gracias al Señor porque siempre escucha nuestras necesidades, siempre está atento a todo lo que nos acontece. Amén. Amén. Gracias, Viviana, por compartir también. Voy a ir entonces al texto de la Sagrada Escritura en esta tarde. Momentáneamente les voy a silenciar para no tener interrupción. Y así vamos a estar compartiendo de la palabra del Señor en la carta a los Efesios. Para aquellos que tienen su Biblia, les invito a abrir conmigo sus Biblias en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 22 en adelante. Y dice así la Sagrada Escritura, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hasta aquí quisiera leer. Creo que el tiempo que hoy tenemos tal vez no nos dé para compartir sobre este tema, ya que es un tema muy importante para la vida del cristiano, porque es necesario que seamos iluminados, que tengamos entendimiento en cuanto a lo que la Biblia nos habla sobre las dos naturalezas. Lo que la Biblia llama la naturaleza del viejo hombre y el nuevo hombre que es creado según Dios. Y estas dos naturalezas se encuentran en la vida del cristiano. No obstante, no es así en una persona que no es salva. A una persona que no fue salva, que no tuvo un nuevo nacimiento, solo tiene una naturaleza que está viciada conforme a deseos engañosos. O sea, esa naturaleza se alimenta o se sustenta por lo que son las intenciones del corazón y los pensamientos vanos. Esa naturaleza se alimenta entonces de lo que es los sentimientos o emociones
y los pensamientos del hombre. En cambio, el nuevo hombre es un hombre creado ya según Dios, en la justicia, y dice, y santidad de la verdad. Por lo cual, el apetito de ese nuevo hombre es muy distinto al apetito del viejo hombre. El viejo hombre se alimenta, se sustenta de lo que le dicta su corazón y de lo que le dicen sus pensamientos. Y el nuevo hombre se sustenta por la palabra de Dios y por el Espíritu del Dios vivo. Entonces, son dos naturalezas diferentes unas de otras. Una la recibimos de nuestro Padre como herencia de pecado, y la otra la recibimos en el momento en que aceptamos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra alma. O sea, cuando recibimos la salvación y recibimos el perdón de nuestros pecados y recibimos el nuevo nacimiento, entonces ahí se forma en nosotros ese nuevo hombre. De ello habla el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12. De manera que todos los que en él creyeron, todos los que le recibieron, le fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento, en el momento en que hemos creído al Evangelio, que es la verdad de Dios, y que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro perfecto sustituto y nuestro suficiente Salvador, ahí nosotros recibimos una naturaleza nueva, que es creada según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, que tiene otro apetito. Esta naturaleza se sustenta por la palabra y por el Espíritu del Dios vivo. Por eso el apóstol Pedro dice que somos renacidos por la palabra de Dios y por el Espíritu del Dios vivo. Entonces, al ver estas dos naturalezas, nosotros podemos llegar a la comprensión de que estos dos terrenos o estos dos personas se encuentran en nosotros. Ahora, ¿por qué la Biblia nos dice hablad, como hemos leído? Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Una de las cosas que Dios me permitió comprender en estos días es el valor de hablar, de abrir el corazón. ¿Por qué? Porque al haber nacido nosotros con una naturaleza de pecado y estar habituados a ese sistema de vida, ¿no?, que se sustenta por los dictámenes del corazón, por las emociones y por los pensamientos humanos, nos es muy difícil salir de él. Nos es muy difícil separarnos de él. Sin embargo, la Biblia dice despojaos de ese viejo hombre, ¿no? O sea que el mandato de Dios, ¿cuál es? Que yo tengo que despojarme del viejo hombre. Pero a la vez estoy habituado a vivir en esa naturaleza. Estoy habituado a caminar día a día por lo que siento, por lo que pienso. Entonces se me hace muy difícil. Y es cuando hablamos, justamente, cada uno con nuestro prójimo, la verdad, no está hablando de para que no mintamos los unos a los otros, solamente. Al Señor no le preocupa el que usted sea un mentiroso. Él sabe que usted y yo somos mentirosos. No le preocupa que usted sea un mentiroso. Él sabe que usted y yo somos mentirosos. Entonces, ¿pero qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros podamos separarnos de ese viejo hombre. Y es justamente cuando comenzamos a hablar que comenzamos a identificar que ese hombre no somos nosotros. Ese es el viejo hombre, ¿no? Muchas veces este viejo hombre se manifiesta en nosotros por lo que sentimos, por lo que pensamos. Nos formamos un pensamiento de la opinión que los demás tienen de nosotros y de esa manera vivimos. Es así que hay personas que viven retraídas en sí mismas,
que no se abren con nadie. ¿Por qué? Porque le han engañado o le han defraudado, pensando que todos son engañadores o que todos le van a defraudar. Entonces se forma ese pensamiento y se retrae en sí mismo y le cuesta abrir su corazón para compartir con otros. Le cuesta tener comunión sincera con los demás. Por eso la Biblia dice, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, o sea, con la persona que está más próxima, porque somos miembros los unos de los otros. Y a veces se da que aún en el mismo seno del hogar, el marido no sabe lo que piensa la mujer no sabe lo que piensa el marido. A veces se da que los padres no saben lo que piensan los hijos. O los hijos se forman una idea del pensamiento que los padres tienen acerca de ellos por ciertas actitudes. Y al no hablar, uno se queda encerrado en esa vieja naturaleza, que no es conforme a la verdad de Dios, porque el viejo hombre está viciado de deseos engañosos. El deseo de que me traten mejor. A mí me gustaría que me traten mejor. Sin embargo, la palabra de Dios no nos dice que nosotros debemos buscar ser bien tratados. Todo lo contrario. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si a mí me han perseguido, también vosotros seréis perseguidos. Si yo, siendo árbol verde, han hecho esto conmigo, ¿qué no harán con sus hijos que son ramas secas? El apóstol Pablo dice, en nada son comparados los sufrimientos del tiempo presente con la gloria venidera. Entonces, vivir la vida del nuevo hombre y no querer llevar persecución, no querer padecer sufrimiento, no querer encontrar desacuerdos, es imposible. ¿Por qué? Porque si al Señor le han resistido, también vamos a ser resistidos nosotros. Si al Señor le han recibido, también nosotros vamos a ser recibidos. Pero si nosotros vivimos encerrados en que todo el mundo tiene que aceptarnos, entonces, ¿eso es bíblico? Que todo el mundo tiene que tratarnos como nosotros esperamos. La Biblia nos dice que todos tienen que tratarnos como nosotros esperamos, sino que nosotros debemos tratar a los demás como esperamos ser tratados. Pero en cuanto a los demás, si los demás no tienen el conocimiento de Dios, si los demás no han recibido la salvación, ¿podemos esperar de ellos que puedan vivir conforme al nuevo hombre, que es guiado por el Espíritu de Dios y la palabra del Dios viviente? No podemos. Entonces, no podemos pensar que vamos a ser tratados por todos de la manera en que nosotros esperamos. Ni tampoco podemos hacernos la idea de que porque nos tratan mal es que no somos amados. A mí me ha pasado en la condición de pastor, que ya llevo unos años, muchas veces de haberme hecho enemigo de personas a quien amo profundamente. O sea, me he encontrado con personas que se han convertido en enemigos míos cuando en realidad yo les amo profundamente. Y no es esto algo aislado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo a los suyos vino y ¿qué dice? Los suyos no le recibieron. Dice, nos amó hasta el final. ¿Cuál fue el final? Que el recibir la muerte y muerte de cruz. ¿De quién la recibió? De los hombres. Por voluntad de Dios, pero a través de las manos de los hombres. Y vino a morir por los hombres, para reconciliar a los hombres para con Dios. Cuando se le manifiesta al apóstol Pablo, ¿qué les dice? Al apóstol Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él creía que al perseguir a los cristianos estaba haciendo un bien a la sociedad.
Y el concepto que él tenía acerca de los cristianos que eran personas neófitas, o sea, personas ignorantes de los misterios de Dios. Porque ¿cómo podían creer al hijo de un carpintero? ¿Y cómo podían llamar a Jesús el Mesías cuando él sabía que había muerto en una cruz? Y el Mesías reinaba por siempre. Entonces, en su mente, en su pensamiento, él pensaba que estaba en lo correcto. Por eso es que fue para él un gran impacto. ¿Por qué? Porque cuando escuchó a Jesús que le decía, yo soy Jesús quien tú persigues, él se dio cuenta que Jesús era el Mesías, que no había perecido en la cruz, sino que vivía y que se manifestaba desde los cielos y se manifestaba con gran poder, en una luz que no podía ser resistida por los hombres, con una voz que era como el estruendo de un trueno de muchas aguas. Entonces, no pudo hacer otra cosa que reconocer que Jesús, a quien él perseguía, al perseguir a los cristianos, era el Mesías. Para él fue un gran impacto. ¿Por qué? Porque en ese momento se dio cuenta que todo lo que él creía era equivocado. Por eso dice, despojados del viejo hombre conforme a sus deseos, porque está viciado de deseos engañosos. Nosotros no nos podemos quedar en el sentimiento, ni en el pensamiento. Yo porque siento, yo porque pienso. Por eso dice la Biblia, hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos hablando, primeramente escuchamos a otros que también viven situaciones semejantes a la nuestra y que no son ajenos a la persecución, no son ajenos al dolor, no son ajenos a las dificultades, sin embargo están en la iglesia o son salvos, son renacidos por la palabra de Dios. Y a la vez, cuando comenzamos a hablar también nosotros, nos vamos dando cuenta, pero ¿por qué? Porque cuando uno habla, ¿qué sucede? Va sacando lo que tiene adentro. Al sacar lo que tiene adentro, no solo es para que los demás le escuchen, sino también para uno mismo oírte. Yo me estaba compadeciendo de mí mismo, pero resulta que hay personas que están padeciendo situaciones mucho más difíciles. Hay hermanos que están en situaciones que son mucho más complejas, que han tenido sufrimientos y adversidades mucho más grandes que las mías. Sin embargo, son hermanos fieles, son hermanos piadosos. Los otros días veía en una de las visitas de un hermano, que lo voy a buscar, creo que es un hermano muy conocido en Argentina, un ministro evangélico, que estaba haciendo un viaje a Israel y mostraba lo que era la cárcel donde Pablo pasó los últimos días antes de ser decapitado, y cómo Lucas tomaba notas desde arriba de la cárcel, porque la cárcel era como un subterránea y solo tenía una respiración que era una rejilla en el techo, y Lucas iba allí arriba a tomar notas de las cartas que escribió Pablo a los Efesios, a Timoteo, a Tito, y en la misma calle, es como en una alcantarilla, y él estaba ahí sentado y tomaba notas. No solamente la devoción de Lucas para tomar notas de un prisionero que estaba en una... O sea, ¿qué concepto tenía que tener? Porque si humanamente uno mira a Lucas y dice, ¿qué hace este hombre aquí sentado en el pavimento o en los adoquines, escuchando a un recluso que está en una cárcel bien honda y por una alcantarilla? Lo mirarían, estarían diciendo, está loco, pero estaba haciendo la voluntad de Dios, porque sus cartas serían recopiladas luego en lo que hoy conocemos nosotros como Nuevo Testamento. Y Pablo estaba dictándole esas cartas de un lugar lúgubre, oscuro, triste, húmedo, y en el que compartía con otras personas también, lo que lo hacía un lugar hacinado de personas, difícilmente de poder respirar. Si nosotros nos quejamos hoy
porque tal vez las ventilaciones de nuestra casa no son lo suficiente para que el aire circule y así poder respirar. Imagínese en ese lugar bajo tierra y que solamente entra el aire por una alcantarilla. Terrible la condición, pero desde ahí él estaba dictando las cartas que luego serían las cartas pastorales, que tan provechosas nos son a nosotros. Por eso la importancia de hablar, para poder no solamente compartir con otros, sino también escuchar las cosas que nosotros estamos creyendo, porque esas cosas que nosotros muchas veces damos por ciertas son engaños del pecado. Hermanos, el tiempo se ha acabado, pero esperamos seguir compartiendo sobre este tema en estos días, ya que hay otros pasajes referentes a los cuales vamos a citar. Un gran abrazo, deseo que Dios les continúe bendiciendo y sepan que siempre estamos aquí para compartir, para tener comunión y para poder oírles. Y también abrir nuestro corazón con ustedes. Dios les bendiga mucho, un fuerte abrazo. Y nuestro tiempo aquí ha finalizado. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,